y fue también mi camarógrafo en otras películas. Profesor, ya vamos a iniciar en estos momentos. Ya iniciamos, ¿no? Vale, pues vámonos de una vez. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a esta tercera sección de Aquelarre Archivístico, que es una nueva modalidad de experiencias de archivo, y a su vez es un grupo que se reúne todos los lunes últimos de cada mes desde hace poco más de 5 años, dentro de las instalaciones de la Cineteca Nacional, para tratar temas y problemáticas referidos a los archivos audiovisuales. Dada la problemática de salud mundial que padecemos en estos momentos, pues no nos es posible reunirnos presencialmente en la Cineteca, y es por eso que nace esta idea de Aquelarre Archivístico, donde nos reunimos cada uno de nosotros en nuestras casas a través de Internet. Bueno, Aquelarre Archivístico tiene como finalidad revisar películas que usen para su elaboración material de archivo, o que tengan que ver con archivos audiovisuales. En esta ocasión nos hemos reunido para platicar con Óscar Menéndez, que es un cineasta mexicano con más de 50 años de experiencia y poco más de 60 documentales realizados a lo largo de la mitad del siglo XX. Hoy se eligió para esta plática un documental que se llama La música y los mijes, que el profesor realizó en el año de 1978 dentro del Instituto Nacional de Indigenista, y también dentro del Archivo Etnográfico Audiovisual. Este documental nos va a servir como a manera de introducción para platicar con el profesor Óscar Menéndez acerca de su experiencia como cineasta dentro del Archivo Etnográfico Audiovisual, y a lo largo lo que se ha realizado en esta entidad. La dinámica de la reunión va a ser la siguiente. Vamos a platicar con el profesor, nos va a platicar su experiencia durante 20 minutos, y pasados los 20 minutos vamos a proceder a la sección de preguntas y comentarios. Para esto vamos a tener todos nuestros micrófonos apagados durante toda la plática, y cuando surja la fase de preguntas y comentarios, vamos a activar nuestro micrófono. Para poder acceder a la palabra, pues vamos a tener que picar en el icono que tiene una manita. Inmediatamente nosotros vamos a visualizar quién es el que levanta la mano y vamos a darle la palabra. Posteriormente a la pregunta vamos a cerrar el micrófono para que el profesor Óscar Menéndez nos cuente, nos responda a estas preguntas. Bueno, pues sin más, les damos la palabra al profesor Óscar Menéndez para que nos cuente su experiencia en la elaboración del documental Los Mijes, la música y los mijes, y la labor que realizó dentro del Archivo Etnográfico Audiovisual. Profesor, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muy contento de estar con ustedes. Es un placer realmente que tengan esta preocupación por la historia del cine documental. En este caso, pues el cine etnográfico, por decirlo de alguna manera muy concreta, ¿no? Este cine etnográfico nace realmente en 1979 en el Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Y esto se debe a una propuesta de la dirección del instituto, que en aquella época estaba dirigido por Ignacio Valle, que bueno, Ignacio Valle era un funcionario de CONASUPO. Entonces, bueno, políticamente le dieron el cargo de estar atendiendo el Instituto Indigenista, pero no tenía una base realmente metodológica, antropológica, para marcar realmente la problemática del mundo indígena. Evidentemente, pues Ovalle le habló a los amigos que conocía, porque hubo un recurso económico para formar el archivo etnográfico. ¿No? El instituto no tenía cámaras ni tenía equipo para hacer esta incursión en el cine. Bueno, llamaron a un cineasta era un excelente cineasta, que era Gonzalo Martí, que ya falleció desgraciadamente hace bastantes años. Le encargaron que había que filmar el mundo indígena. Bueno, tampoco Gonzalo tenía una educación antropológica, o sea, no tenía conocimientos
de cuál era el territorio que iba a abarcar. Es todo lo que hizo, pues, llamar a sus amigos cineastas y comenzar a filmar las comunidades indígenas, ¿no? Entonces comienzan a filmar a los mitoles, a los tarahumaras, a los tarascos, en fin, comienzan a hacer un peinado del territorio nacional, que es muy amplio, pero sin un propósito realmente académico, o sea, con conocimiento de para qué era ese material. Entonces, ese material, ellos pensaban que lo iban a tomar los investigadores, los antropólogos y los etnólogos, y en fin, para estudiar el mundo. De ese material, pues se filmaron como, que si yo, 50,000 pies de películas, pero era verdaderamente no tenía sentido, porque era realmente la gente que mandaron a filmar, pues se fue por la parte folclórica de las comunidades indígenas, y eso pues realmente no ayudaba mucho a tener realmente un conocimiento sobre el mundo indígena. Pero afortunadamente parte del instituto pues tenía antropólogos muy importantes, y nos llamaron a gente que conocíamos el trabajo vaya dentro del mundo indígena y antropológico. ¿Por qué? Porque tenía mucha experiencia, ya habíamos tenido experiencia desde mucho tiempo antes en la formación del Museo Nacional de Antropología, que esto fue a partir de 1962, que se hizo el museo. Yo trabajé con antropólogos muy importantes como el maestro Bonfil, con Guillermo Bonfil Batalla, que finalmente él llegó a ser director también del Instituto de Antropología, pero ya era un equipo muy formado, vaya, el que existía con conocimiento de la causa indígena, vaya. O sea, ¿qué sucedía con el mundo indígena? Que era muy importante para nosotros tratar la problemática del mundo indígena. La problemática del mundo indígena es la tierra, porque realmente los indígenas los arrinconaban más, quitándoles territorio. Esto está sucediendo en toda la República. Bueno, nosotros nos damos cuenta de eso. Trabajaba también el grupo que se formó, los tres que entramos así con conocimiento de causa, fue el gran fotógrafo Nacho López. Tenía muchos años ya trabajando en el mismo instituto indigenista, y entró también Alfonso Muñoz, un destacado fotógrafo que había trabajado en la primera película que había tenido una resonancia realmente internacional sobre la cuestión indígena. La película se llama Él es Dios, y es una película sobre los concheros, pero estupendamente, es una película clásica, vaya. Entonces, bueno, Nacho López ya tenía realmente fotografiando el mundo indígena 20 años atrás, ¿no? Y yo, bueno, tenía la experiencia de haber trabajado con Guillermo Bonfil en antropología, ¿no? Entonces entramos ahí, bueno, no éramos así como diferentes al equipo que tenía Gonzalo Martínez. Pero aquí en los campos también, en el instituto, ¿no? De repente cambian a Gonzalo Martínez por un nuevo director del archivo, que es Carlos Holguín. Compañero muy joven, que no tenía ni la más remota idea de lo que era el mundo indígena. Y lo primero que hace fue corrernos a los tres, a Nacho López, a Alfonso Muñoz y a mí, fuera de este proyecto, ¿no? Claro, pues no podíamos hacer nada porque era orden del licenciado Valls. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con la burocracia oficial, ¿no? Llega un director y cambia todas las cosas.
este joven de Olvin llamó a sus amigos de cine y comenzaron con la misma técnica que Gonzalo a filmar lo que fuera, ¿no? Llegaba el Papa, querían hacer películas sobre el Papa, porque le llegaba el Papa, mismas. Desgraciadamente, ese periodo pues se siguió filmando igual con el mismo desorden que había sido con Ovalle, ¿no? Entonces, de repente, Ovalle lo quitan de la dirección y entra un antropólogo a la dirección del instituto, Salomón Ahmad. Salomón Ahmad era del mismo equipo que Bonfil y los grandes antropólogos de México. Era la misma generación que habían estado estudiando en la antropología y habían propuesto la nueva antropología mexicana. Entonces, claro que al cambiar esta situación de que nombran a Salomón Ahmad, inmediatamente nos llaman a nosotros otra vez. Y bueno, este desastre que tenemos que arreglar nosotros. Y me nombran director del archivo. Esto fue muy importante porque entonces ya yo dirigía desde el proyecto. Claro que le hablé a Nacho López, le hablé a los compañeros, a Alfonso Muñoz, que vinieron a trabajar otra vez, pero ya con la dirección mía. Pero bueno, entonces teníamos pues realmente gente muy importante dentro del instituto. Estaba Juan Rulfo. Juan Rulfo trabajaba como corrector de estilo en el organigrama del Instituto Indígena. Claro, gracias a él se hizo la gran edición bibliográfica del instituto, que son una serie de 20 libros hechos por los mejores antropólogos y corregidos por Juan Rulfo. Pero al tener la cercanía de Juan Rulfo, pues claro, yo respetaba mucho a don Juan, porque era pues, realmente pues, el creador de Páramo, creador del Llano en Llamas, y yo tenía una gran admiración por él, y claro que lo que quisiera Juan del archivo inmediatamente era atendido a sus otra extraña, pero las demás administraciones no tomaban en cuenta a Juan, siendo el mejor escritor que teníamos en México. Lo teníamos en una oficinita chiquita allí en el instituto. Yo le ofrecía a don Juan, maestro, pásese aquí a mi oficina que es más grande. No. Él era muy modesto y estaba en una oficina en el fondo del sótano, prácticamente escondido, pero él era también muy, muy modesto y muy secreto en sus cosas, entonces no quería que lo molestara a nadie. Y bueno, los que sabíamos que estaba ahí, bueno, pues, teníamos una amistad de todos los días, vaya, de estar con Juan. Eso me ayudó mucho a mí porque pues aprendí mucho con él, ¿no? Porque él nos platicaba cuestiones muy importantes del mundo indígena. Él había sido de las brigadas culturales cuando se organizaron en tiempos de General Cárdenas. Entonces, bueno, él había estado trabajando con los indígenas de una manera total, vaya, las 24 horas del día en las sierras, en en el desierto, y tenía una gran capacidad de captar este mundo indígena. Se ve en los textos de Juan el conocimiento que tiene sobre este mundo indígena, ¿no? Esto ayudaba mucho, a mí me ayudó mucho la amistad con Juan Rulfo, ¿no? También tenía una gran amistad con Nacho López. Nacho López realmente le tenía gran confianza a Juan Rulfo y le dio por primera vez sus negativos como Juan como fotógrafo para la primera exposición que tuvo en Bellas Artes. Yo le dije a Juan, oye, si te podemos imprimir aquí las fotos en el archivo, ¿no? Teníamos laboratorio. No, me dice, yo tengo confianza nomás en Nacho.
Bueno, yo lo que hice fue irme con Nacho a su taller a imprimir esas fotos bellísimas, ¿no? Bueno, en fin, cuando viene, está trabajando con nosotros, el maestro Sayas, Armando Sayas, gran músico mexicano, que era director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad también. Yo lo invité a que trabajara en el Instituto de Ministra. Y claro, lo aceptaron inmediatamente porque era una potencia para revisar lo que se estaba captando en los equipos de musicólogos en el mundo indígena. Ahí salieron, bueno, salió una colección de discos bellísima, hecha por las elecciones que hizo Armando Sayas. Pero al mismo tiempo presentaron un proyecto para hacer una escuela de música en la Sierra Mije. ¿Por qué la Sierra Mije? Bueno, porque se manifestaba la gran afición que tiene este grupo indígena por la música. O sea que en los pueblos de la comunidad Mije, pues hay a veces hasta 3 bandas, ¿no? En un pueblo muy pequeño, pero todos tienen un amor por la música muy especial, ¿no? Entonces, bueno, como era un proyecto de una escuela en la sierra, se gastan millones de pesos. Entonces, propuse hacer una película, cómo era cómo funcionaba esta tendencia musical en la Sierra Mije. Entonces se aprobó el proyecto y ya con un equipo muy completo, fue de camarógrafo Kenneth Hoffman, un excelente fotógrafo, y además investigadores, antropólogos, a hacer el guión sobre la música en la Sierra Mije. Finalmente encontramos un poblado que daba las características para hacer la película, o sea, demostrar en una comunidad cuál era el manejo del mismo pueblo haciendo su música. Un pueblo muy pequeño, y tenía antes una cosa así, y tenía 2 bandas, la banda de adultos, una banda infantil y una punto de coros. Bueno, pues sobre este pueblo nos enfocamos y hicimos pues no solamente la música, porque la hacían desde cómo cuidaban los instrumentos, los reparaban, en qué situaciones estaba la música presente en la comunidad, porque bueno, tiene muchas importancia para qué es la música, ¿no? Se usan las bodas, se usan los sepelios, se usan las fiestas, en fin, es una parte cultural y social la música de comunidades indígenas. Y aquí, bueno, era muy interesante porque estaba una escuela para los niños también. Entonces, bueno, nos hacían ahí que bandas, bueno, era una tradición cultural y que más antes el que no iba a la escoleta, a la banda, era metido a la cárcel y azotado en algunas ocasiones. La música entraba con sangre también, ¿no? Entonces todo esto, bueno, está reflejado en la película, pero también está reflejada la economía del pueblo, que siembran, que comen, cómo manejan el uso del tiempo, vaya, y cómo la música permite toda una conexión social dentro de las comunidades. Finalmente, bueno, terminamos la película. Una cosa que hicimos que era muy importante, llevársela a los indígenas, al pueblo, para que la vieran ellos, a ver si la aprobaban. Si no la aprobaban, no la íbamos a proyectar. Entonces, bueno, regresamos
al pueblo con una planta eléctrica, con proyectores, y proyectaban la película ante todo el pueblo. Entonces el pueblo hizo su asamblea y aceptaron que la película se produjera y se enseñara al exterior. Eso es muy importante porque respetamos a la comunidad. No era llegar a filmar cualquier cosa y como intrusos, porque la cámara es un intruso en una comunidad. No es nuestra casa, hay que pedir permiso para todo. Entonces, bueno, cuando hicimos la propuesta de hacer la película, el pueblo hizo una asamblea para dejarnos filmar. Pero esto ya era un contenido ideológico de nuestra parte, ¿no? De tener respeto por la comunidad. Eso es muy importante, ¿no? Porque era la primera película que se armaba para una exhibición abierta y iba a trascender más. Bueno, nos hablaron de la presidencia diciendo que qué estábamos haciendo, ¿no? Bueno, pues hicieron la primera película. López Portillo pidió la película. Bueno, pues yo me tocó ir a presentársela. Entonces, cuando él vio la película, realmente estaba conmovido porque no tenía ni la remota idea de cuál era la vida en una comunidad indígena. Y claro, en la película había, por ejemplo, el cambio de autoridades y cómo se manejaba la democracia en el pueblo. La democracia era muy sencilla, era a mano alzada y con un pizarrón que se ponían las crucecitas nada más, a ver quién tenía más votos, es el que quedaba como presidente municipal o regidor, en fin, con las autoridades que tiene las comunidades. Y cuando vio López Portillo estas escenas, dice, caray, estos sí usan la democracia. Estaba muy contento con ver ese tipo. Pues el cine realmente enseña mucho, ¿no? En este caso le enseñó un presidente que era las comunidades indígenas, porque en esta comunidad que filmamos, pues realmente no era una comunidad miserable, tenía muy buena economía. ¿Por qué? Pues tenían muy buenas tierras, tenían agua y tenían, pues realmente dentro de la vida campesina, era una comunidad floreciente, vaya. No era un pueblo miserable, ni mucho menos. Todo el mundo trabajaba y se respetaba, pero también aquí el ingrediente también que temperaba a esta sociedad, la música. Y claro, bueno, ya cuando se hizo esto, se aprobó el presupuesto de ser el primer conservatorio de música en la sierra en México, que fue en la zona mixta. Pues, bueno, estas son las vivencias que teníamos nosotros. La película tiene pues se puede ver porque además hizo copias, bastantes copias en el instituto, ¿no? Oye, parece que te pregunten algo. ¿Qué? Que te pregunten algo. A ver, ¿qué pregunta? Usted continúe y cuando termine su exposición, ahorita nos aventamos a hacer algunas preguntas. No sé si tenga algo más que decir. Sí. Creo que podríamos hacer unas preguntas, ¿no, Benja? Muy bien. No sé si alguien tenga ya una o puedo empezar. Lilia quiere hacer una pregunta, sí. Entonces, para que prendas tu micrófono, Lilia. Sí. Hola, buenas tardes. Y tu cámara también para que te vea Oscar, si puedes un momento nada más. Sí. Okay. Hola, buenas tardes. Un gusto muy, muy grande escucharte. En realidad tengo dos preguntas y van más o menos como por el mismo sentido. Yo quisiera saber, a lo largo de lo que tú estuviste trabajando ahí en el INI, si tú observaste cómo influyó el trabajo de grupos, como por ejemplo Grupo Cine Labor, Grupo Testimonio, o las corrientes venidas del nuevo cine latinoamericano, como por ejemplo la propuesta de cine etnográfico que hace Raimundo Gleiser,
o las propuestas de cine con el pueblo, como por ejemplo lo que hacía Jorge Sanginés. Es decir, si en las personas que trabajaban ahí en el archivo, o en la gente que llegó a confluir ahí, este tipo de corrientes, ¿qué impacto tuvieron? Esa es la primera pregunta. Bueno, pues lo que pasa es que teníamos un consejo para hacer cualquier proyecto. Teníamos asesores muy importantes, profesionales que habían estudiado la carrera de antropología, de etnografía, en fin. Los proyectos se hacían en base a tener una propuesta muy concreta y un guión. O sea, no se podía hacer ningún trabajo si no existía todo un script, un guión, vaya, con investigación. Hubo ocasiones en que tardamos 2 años en hacer una investigación. Y gracias a eso tenían resultado las películas, ¿no? Por ejemplo, teníamos en el caso, por ejemplo, de los tarahumaras, escogimos trabajar directamente con los maestros tarahumaras. O sea, los maestros tarahumaras son los que fundaron las uniones indígenas en la Tarahumara. Y ellos sabían lo problemática. Los tarahumaras no son la carrera que está tan mencionada ahora. El problema de los tarahumaras es la madera. O sea que han acabado con los bosques de Chihuahua, a pesar de que no son de ellos, es de los tarahumaras, los bosques. Igual la minería y todo esto, han abusado. O sea, un pueblo que tenía todas las condiciones para vivir bien, porque saben muy bien la agricultura que tienen, la saben manejar muy bien las estaciones del año, el invierno, todo eso que es muy duro allá, y ellos tienen su movilidad y su respeto a sus tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, los chavochis, o sea, los blancos, llegan y arrasan con todo. Entonces, por ejemplo, en este caso, la película se llamó Hablan los Tarahumaras. ¿Por qué? Porque iba a ser hablada en tarahumara la película. Entonces resulta que vamos y hacemos la película y los tarahumaras cuentan su historia. Y dicen, bueno, aquí pasó esto, han venido los mineros, han venido los extranjeros a arrasar con nuestros bosques y señalan el saqueo que le están haciendo. Aquí es donde entra ya realmente la política en el cine, ¿no? No es el folclore, vaya. Aunque también hicimos una cosa muy importante, una carrera que duraba 5 horas, pudimos hacer realmente un análisis de por qué corren los tarahumaras, ¿no? Entonces, bueno, cuando si ves esta película, ¡ay, qué maravilla de gentes!, ¿no? Porque hacen una carrera que va con como si corren como los astros que se mueven en el cielo. Entonces, toda esta cosa era ya a profundidad. Lo más importante era la economía de los tarahumaras. Digo, teníamos con mucha preocupación porque la película estaba hablada en tarahumara, no estaba hablada en español. Esto no estaba ni subtitulada ni nada, la película era para los tarahumaras. Claro, se entrenó a un grupo de jóvenes tarahumaras con proyectores y con una planta eléctrica para pasar la película en las comunidades que están muy dispersas en la sierra. Y claro que esto fue un éxito total para los tarahumaras. Llegaron los blancos y no entendían nada de la película. Entonces los tarahumaras se reían de los blancos porque no entendían nada. Estaban hablando de que los blancos eran unos ladrones, ¿no? Así con las palabras, ¿no? Fulano de tal es un ladrón por esto, por esto. Bueno, era una película tarahumara, realmente, respetando a los tarahumaras. Y bueno, en esto cambia el director del instituto y nos cae el proyecto. Otra vez llega el nuevo director, es Limón Rojas, quitan a Salomón, y bueno, también nosotros nos corren, ¿no? Bueno, me he desesperado un poco para correrme,
tenía que entregar el archivo, ¿no? Pero entonces pregunta el director, a ver, quiero ver esa película de los tarahumaras. Y la pasamos ahí y estaban, claro, invitamos a los maestros tarahumaras que habían sido los actores de la película y entonces el director se paró muy enojado, no entiendo nada, y entonces se paró un tarahumara para que sepa lo que se siente, no entender, no entendernos a los tarahumaras, para que sepa. Entonces, claro, esto provocó todo un conflicto, porque me llaman a mí, bueno, que por qué hizo esto así, porque era una película de los tarahumaras. Entonces ahí peleaba uno realmente la razón indígena junto con los tarahumaras. Pero bueno, esto pasó y tuvimos que salir del instituto, nuestro grupo allá afuera del mundo. Bueno, después nos llamaron para hacer más películas, en fin, pero esos incidentes son las políticas que se siguen desde en las instituciones. El caso del cambio de director fue fatal para el archivo, porque nos quitaron todo un proyecto que teníamos, precisamente hacer las películas en lenguas indígenas para los grupos indígenas. La idea era hacer una película con los tarahumaras en maya. Así los mayas iban a entender el grupo tarahumara, cómo vivían, y hacer una película con los mayas en tarahumara para que vieran los tarahumaras qué pasaba. Esta interrelación que queríamos hacer no se logró. ¿Por qué? Bueno, por los cambios burocráticos que el gobierno lo tiene. Ahora, bueno, pues no pasa nada, ¿no? No sé, yo después de el cambio que ha tenido el instituto, que fue borrado del mapa, ahora está una oficina de los asuntos del mundo indígena, se quiere qué van a hacer, ¿no? Porque nosotros tenemos una serie de películas hechas y todo un proyecto para apoyar a los indígenas. Y resulta que el cine documental que hacíamos nosotros para el instituto era para esos grupos marginados del mundo indígena. Entonces, bueno, yo siento, por ejemplo, en algunas películas desaparece uno como realizador y le damos todo el protagonismo a los personajes en la película. Y esto es verdaderamente la fe en tener un lenguaje para la sociedad, ¿no? O sea, los directores de cine son muy presumidos. Estos quieren aparecer como directores de una película, en fin, todo esto. Les olvida los actores, vaya. Y aquí es al revés. Nosotros procuramos que los principales actores de la película fueran los personajes de la película, borrando al director y todo el equipo que estamos ahí. Ese es el sentido que teníamos nosotros en el instituto. Muy bien, Lili, ¿tienes otra pregunta? Por favor. Sí, mi segunda pregunta tiene que ver con saber si en estos momentos ustedes conocían por ejemplo, el cine que se hacía con los propios actores sociales al lado de la cámara, pero también a través de la cámara. Hablo, por ejemplo, acerca de la experiencia con el pueblo navajo en 1966, o con otros actores sociales, como por ejemplo los obreros en Francia que filmaban en Super 8. Bueno, pues, digo, lo que pasa que el terreno, por ejemplo, del instituto, pues era el asunto es directamente con grupos muy determinados, ¿no? O sea, no podíamos mezclar otros asuntos que el asunto, por ejemplo, de la problemática de la salud, por ejemplo, ¿no? En el mundo indígena, o del problema de la agricultura, el problema de los conflictos agrarios. Entonces, bueno, esa es toda una investigación que hay que hacer. ¿Qué suceden esos fenómenos? Bueno, porque suceden porque hay cacicazgos en México, obviamente, ¿no? Y muy fuertes que impiden el avance de estas comunidades.
sí, bueno, sí, el problema, ¿no? Entonces, bueno, era mostrar toda esta problemática nacional, vaya. Hay que ver que bueno, la característica de nuestro país, un país pluricultural, porque, bueno, tenemos 106 idiomas, lenguas indígenas, ya ahora no están manejando 57, no sé por qué. En este periodo han desaparecido más de 40 lenguas indígenas que no se hablan ya. Entonces, bueno, ese es un fenómeno también que habría que analizar, ¿no? ¿Por qué está perdiendo esta capacidad de tener su propio idioma, ¿no? Profesor, tenemos otra pregunta de Chuchu. Chuchu, ¿quieres hablar? Sí, yo quisiera recuperar, Oscar, cuando tú haces la música y los mijes, ya habías pasado por el proceso de hacer la película de la historia de un documento. Cuando tú haces esta película, ¿cómo se vio que tú trabajaras con grupos indígenas desde tus contactos que hacían cine político? Porque tú ya habías girado por algunos países con tu cine político del movimiento social. ¿Cómo veían tu trabajo o cómo te comunicabas respecto a eso de tu trabajo con el INI? Bueno, lo que pasa es que, en primer lugar, yo tenía una formación de la universidad. Yo estudié en la Escuela de San Carlos y estudié con muy buenos maestros que nos enseñaron mucho sobre México y su cultura. Pero después de esto, de estudiar en San Carlos, logré una beca para ir a estudiar a Checoslovaquia, país socialista en aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, fui a aprender cine allá en Checoslovaquia, porque, bueno, ¿cómo me nace esto del cine? Bueno, formé el primer cineclub de la escuela en San Carlos. Entonces, bueno, ahí aprendí a ver cine. O sea, esto no es nuevo, vaya. Decía Godard que la mejor escuela de cine es ver películas. Y es lo que hacíamos en San Carlos, ver el cine internacional, ver el cine francés, el cine soviético, el cine cubano, el cine sueco, el cine japonés. Y ahí fue donde yo me decidí que debía ser cine, no pintor. San Carlos. Cuando voy a Praga, y allá, bueno, aprendo a conocer la técnica cinematográfica y regreso a México y lo primero que hago es buscar trabajo. Bueno, al buscar trabajo éramos rechazados en todas partes. Los sindicatos no dejaban entrar a nadie a hacer películas si no fueran el sindicato. Nos rechazan en dirección, en la área de directores, en la área de fotografía. En fin, bueno, digo, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Yo fui a estudiar esto. Y sé hacer, bueno, comenzaba yo a hacer mis pequeños cortos, ¿no? Entonces me voy a antropología porque algunos amigos habían visto mi material y bueno, me encuentro con grandes antropólogos como Guillermo Gil Batalla y comienzo a ver el México indígena, no lo conocía. Entonces se fue a una escuela, la mejor escuela fue ir a las comunidades indígenas porque se estaba haciendo el Museo de Antropología, el Museo Nacional, entonces necesitaban tener referencias muy concretas, fotografías, todo esto, para hacer las salas del museo, que eran las salas de etnografía. Y claro, esto hizo que grupos de antropólogos, con gente con musicólogos, con fotógrafos, con cineastas, acompañaron a los antropólogos a recoger todo el material que iba a estar en el museo. Y esa gran oportunidad pues me permitió conocer el país por dentro, no lo conocía. Yo era una gente urbana totalmente, ¿no? En la Ciudad de México. Pero al conocer ya el mundo indígena, dije, no, pues esto es el verdadero México. Muy bien, profesor. Indígena. Y todavía lo sigo inventando, ¿no? Porque tiene una ética verdaderamente
de honestidad, vaya, y un amor por la naturaleza, cuidan el ambiente, todo esto, y son honestos, vaya. La tradición de los gobiernos indígenas es también por los ancianos. Y bueno, ese es el punto. Bueno, el fin político es porque estoy dando clases en la universidad, en el CUEC. Juan, Muy bien. ¿para preguntar algo? Tenemos otra pregunta. Álvaro, no sé si quieres preguntarle, por favor. Sí. Bueno. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta plática, Oscar. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se daba la relación entre el realizador y el antropólogo? Es decir, ¿el antropólogo participaba en la filmación, estaba ahí en la selección de locaciones, estaba después en la edición? ¿Cómo era esta relación profesional antropólogo-editor? Luego, por otra parte, si recuerda alguna discusión con el antropólogo, porque ahí en esa parte creativa debe ser muy interesante, ¿no? Es eso. Bueno, las discusiones eran muy en serio, ¿no? Porque había que demostrar con documentación y con referencias a lo que teníamos que hacer. Entonces, bueno, es muy riguroso ese tipo de proyectos, ¿vale? O sea, no son proyectos así al vuelo porque se le ocurrió a alguien hacer una historia, ¿no? No, había que comprobar por qué íbamos a hacer el trabajo. Entonces, bueno, esa fue la gran enseñanza que teníamos en el instituto, ¿no? En el Instituto Nacional Indigenista. Era una organización planeada, ¿vale? Para rescatar esa parte cultural de México, cultural y económica, ¿no? Entonces, por ahí era muy serio y las discusiones eran en serio, güey, para planear cualquier proyecto. Pero, Oscar, ¿cómo era el trabajo del antropólogo? ¿El antropólogo iba a filmar con ustedes y luego el antropólogo participaba en la edición, en el trabajo de editar? No, el antropólogo nos acompañaba el etnólogo también. O sea, era un equipo el que iba a las locaciones, vaya. Pero ya no se metían con la edición. La edición ya la hacíamos con las sugerencias que habían hecho ellos, vaya, el antropólogo decía, falta de filmar esto, por ejemplo. Falta, por ejemplo, el problema del agua. ¿Cómo lo están resolviendo o no lo están resolviendo? Entonces, había que filmar por qué no había agua o porque sí había agua, ¿no? Entonces, esos elementos eran muy importantes. El antropólogo o el etnógrafo también, ¿no? ¿Y recuerdas alguna pelea o algún conflicto que te acuerdes en que no se pudieron poner de acuerdo? Habría conflictos muy serios. Peleaba uno con ellos. Él decía, bueno, ¿por qué lo que es así? Yo lo quiero de otra manera. O bueno, siempre llegamos a una conciliación, ¿no? Entonces, bueno, teníamos que tener una conciliación, porque no se paraba la filmación, pero entonces discutíamos mucho, ¿no? Pero sí estaba presente el antropólogo en la misma producción, vaya. Y si había cuestión de música, iba el musicólogo también, ¿no? Bueno, porque te está filmando estos compases, vaya, esta melodía o cosas de estas, ¿no? En lo de la música fue notable cómo tuvimos que trabajar en combinación con los demás especialistas, ¿no? Porque, bueno, además, llevar, por ejemplo, un sonidista, resulta que el sonidista tenía que ser muy bueno porque era grabar la música en la sierra, pues. Y esto, bueno, esto es muy delicado porque se llevan equipos especiales para decir, bueno, tenemos cuánto llevar, ¿qué? Tienes que llevar 10 micrófonos, claro, para poder hacer una grabación de una orquesta, vaya. Esto no es llevar una camarita y un micrófono nada más. No, era en serio el trabajo del musicólogo y del especialista en música, ¿no? Muy igual bien, musicólogo, ¿no? muy bien, profesor. Bueno, ya después
cambiaban muchas cosas, ¿no? Sí, muy bien, profesor. Es interesante como imaginarnos estas discusiones. Tenemos otra pregunta de Mesli, por favor. Mesli, adelante. Bueno. Buenas tardes. Ahora que ya se tocan como los temas de los problemas a los que se enfrentó justo con la grabación de estos documentales, me gustaría que nos platicara un poquito más sobre qué problemas o qué limitaciones tuvo. Ya sabemos que un poco fue con lo de la aceptación del guión por un comité, pero qué limitaciones, además de esa, tuvo con el instituto y qué limitaciones tuvo con la misma comunidad. Bueno, la comunidad tenía primero lo primero que hacíamos en un proyecto, primero es visitar a la comunidad. Y no la visitábamos el director, los visitaba el investigador a la comunidad para ver qué características tenía el proyecto. Por ejemplo, cuando hicimos la película de Sáname con tu poder, estuvieron 2 años viendo la etnóloga que fue, una compañera buenísima, a investigar qué íbamos a hacer, qué curaciones íbamos a filmar. Entonces resulta que, bueno, es un trabajo de veras porque, mira, primero preguntar qué íbamos a hacer. Íbamos a filmar curaciones que no se habían filmado nunca, vaya. Había una filmación que sorprendió mucho a la gente, que fue una operación quirúrgica adentro de un temazcal. O sea, realmente eso estaba investigado antes. Llegar a meter el temazcal, las cámaras en el temazcal, fue todo una hazaña, porque el temazcal hay mucho vapor. Entonces la cámara se humedece, los lentes y todo esto, ¿no? Finalmente tenemos que encontrar cómo podíamos filmar adentro del temazcal. Pero aparte de filmar con problemas técnicos, es que las médicos mujeres se desnudan adentro del temazcal. ¿Cómo convencer a las compañeras médicos que se desnuden de frente a la cámara? Cuando resulta que el mundo indígena tienen un pudor muy acendrado, ¿no? No permiten para nada ese tipo de descubrir, que les van a filmar desnudas. Pues entonces nosotros, la antropóloga y las demás compañeros, convencieron a los compañeros indígenas que se desnudaran ante la cámara, que eran varones, vaya. O sea, no eran mujeres, éramos hombres todos, ¿no? Meter toda esta parafernalia cinematográfica para que además está filmado, no se siente, vaya que estemos ahí nosotros. Parece que eso es la vida natural de ellos. Claro, la película fue un éxito, ¿no? Porque encontramos también a un chupador de sangre, por ejemplo, que no se había visto para nada en las películas. Es un médico que le chupa la sangre a la gente donde tiene una dolencia y le saca la sangre chupándosela con la boca, ¿no? Pues estas escenas están en las películas, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Bueno, 2 años de trabajo, de convencimiento para llegar a estos extremos de la vida privada totalmente de qué hacen los médicos tradicionales, ¿no? Pero es a base de respeto, ¿no? O sea, respetar a la comunidad antes que nada. Porque más, bueno, tenemos algunos, no, teníamos también cierta oposición de los chamanes, ¿no? Que nos ponían pues amuletos allí para que no paráramos y cosas de estas. Con mucho cuidado todo, ¿no? Porque pues hay que ser limpias también nosotros, todo esto. Hay que creer en lo que está haciendo uno, güey. Pero, ¿qué pasa cuando una
es un pueblo de que 400 habitantes. Llegan 15 agentes a instalarse en el pueblo. Es una cosa insólita totalmente, porque un grupo totalmente ajeno a ellos está en el pueblo. Entonces todo el mundo está en el pueblo, todo el mundo nos está vigilando. Bueno, pero así logramos recuperar toda esta cuestión de la medicina tradicional en México, que finalmente pues se vio en todo el mundo, porque la película circuló afortunadamente en muchos países, ¿no? Sigue circulando ahorita. Acaba de producir otra vez el Instituto Indigenista, pero todo es a base del respeto de las comunidades. Creo que con eso está contestada tu pregunta. Muchas gracias, profesor. Tenemos otras dos preguntas más. Primero Sono y después vamos otra vez con Álvaro. Adelante. Sí. ¿Qué pregunta? Sono. ¿Estás por ahí, Sono? Ahora, sí. Adelante. Hola, muchas gracias, Oscar, por compartir. Mi pregunta tiene que ver justo con, bueno, entendiendo que el trabajo era sumamente multidisciplinar y la interacción de las profesionales era grande. ¿Tú recuerdas que haya pasado esto mismo cuando regresaban con el material? Y entonces, antes de la edición, el sonido, las grabaciones musicales y las grabaciones videográficas se guardaban de igual manera, es decir, se trabajaban, sobre todo a nivel catalográfico, se catalogaban, esto va así, esto lo extrajimos de eso. Lo pregunto porque es un archivo que funda de alguna u otra forma nuestra historia para la recuperación de grabaciones, sobre todo de música, el de línea, por ahí, digamos, contemporáneos. La pregunta es esa, la catalogación se hacía también en conjunto. ¿Tú recuerdas haber tenido esas reuniones donde vamos a guardar las cosas? Bueno, lo que pasa que el problema del cine documental está entre la distribución, ¿no? Es creo que en eso estamos verdaderamente mal en nuestro país. El cine documental se ve muy poco en México, no tiene canales, vaya, para su exhibición. Y esto pues nos pasó no solamente el instituto. Bueno, el instituto teníamos cuando menos teníamos público de las comunidades indígenas. De ahí no pasaba, vaya, porque no pasó en los cines tampoco, ni pasó en la televisión. Lo mismo pasaba en otra situación, como en cortometraje, con don Carlos Velo, que fue nuestro maestro en el Churubusco, vaya. Teníamos todo para hacer una película. 35 milímetros, todo el presupuesto para hacer los proyectos, en fin, pero no pasaban las películas, quedaban guardadas. Eso Susu la sabe muy bien porque ha estado buceando en los archivos el cine que nunca se vio. Entonces yo tengo una teoría que somos unos especies de cineastas que trabajamos en las catacumbas, como los primeros cristianos en el tiempo de los romanos, ¿no? Catacumbas, o sea, muy poquitos lugares donde exhibir, muy limitada la audiencia, y realmente el cine nosotros es prácticamente invisible, ¿no? Sabemos que es importante, algún día se va a tomar en cuenta, pero hasta la fecha no tenemos líneas de exhibición, vaya, normal. Las películas de nosotros no se pasan con muchas dificultades, ¿no? Los amigos conocen que hacemos películas y todo esto, y bueno, tenemos un archivo muy bueno todos nosotros, guardamos las películas, ¿no? Pero no lo digo por mí, lo digo por todos los compañeros que hacen cine documental. O sea, el cine documental es importantísimo para la cultura de un país, porque es la historia real de los sucesos, vaya. El cine documental a eso se dedica, a recuperar lo que está pasando en el país
de primera mano. No es el cine de ficción, vaya. El cine documental está contando la historia de este país en todos los aspectos. El aspecto social, el aspecto político, el aspecto humano. Entonces, bueno, este humanismo que representamos los documentalistas no está siendo visto por el Estado. El Estado lo tiene tiene abandonado totalmente la proyección del cine documental. Y esto lo saben ustedes también, ¿no? Y ellos están metidos ahorita, ustedes también haciendo sus esfuerzos con sus películas. Ahora, bueno, hacer esta cosa que están haciendo, buceando archivos, me parece maravilloso, ¿no? Es una hazaña que hay que aplaudir, ¿no? Y yo pienso que ojalá y se compongan de esta situación y pues quedan guardadas, ¿no? Esto sucede con todos los autores, excepto, bueno, pues habrá 2 o 3 excepciones por ahí que se pueda ver una película documental, pero realmente estamos en la oscuridad. Muy bien, profesor. Tenemos otras preguntas más. Vamos con Toño Sirión, primeramente, y después con TV Tamix. Adelante, por favor. Hola, Oscar. Te saluda Toño Sirión. Mucho gusto y muchas gracias por la charla. Es fascinante todo lo que nos cuentas. Sobre todo me llama muchísimo la atención este espíritu de respeto que nos platicas y la intención de hacer las películas para las propias comunidades indígenas. Sin embargo, este espíritu no me parece tan evidente en otras producciones. En tu trabajo creo que se nota muchísimo, pero hay otras películas, muchas otras, en donde al revés, hay como una intención de traducir el mundo indígena para los mestizos y donde las películas son narradas pues en español, donde no se les da voz para nada a los indígenas, sino habla solamente pues el antropólogo, un narrador. Entonces quería preguntarte de qué depende esta diferencia de enfoques. En estas reuniones donde se aprobaban los proyectos, ¿qué tanto peso tenía el director de línea o qué tanto peso tenía la producción ejecutiva del archivo o el director mismo? O sea, ¿cómo tomaban forma estas películas? Bueno, realmente el director sí pesaba bastante, ¿no? Pero siempre tenía sus límites ahí, porque teníamos a los antropólogos todo el tiempo encima de nosotros. Y claro, no siempre correspondía la idea cinematográfica a la idea antropológica, ¿no? Y esto es muy natural, había un choque allí, ¿no? Pero finalmente siempre teníamos que encontrar la forma de resolver ese tipo de problemática, ¿no? Y eso también era por respetar también al compañero, ¿no? Pues sabíamos que el antropólogo estaba jugando un papel muy importante dentro de los materiales que teníamos que producir. Y entonces pues, había que coincidir también con ellos, ¿no? Pero sí, realmente, sí pesaba y pesa todavía el conocimiento de los antropólogos. Innegable, ¿no? Pero claro, cuando tienes antropólogos verdaderamente inteligentes, pues se encuentra también la coincidencia, ¿no? A mí me pasó con los que tenía que trabajar, ¿no? Trabajé con un antropólogo muy importante, Francisco Lartigui, por ejemplo, ¿no? Francisco Lartigui era el mejor especialista en la tarahumara. ¿Por qué era el mejor especialista en la tarahumara? Porque había vivido 8 años con los tarahumaras y era como hermano de los tarahumaras. Él decía Pancho Lagartija, era su nombre en la sierra, ¿no? Bueno, cuando llegamos con él, el contacto con muchas gentes, hablaba tarahumara, también él, desde luego, ¿no? Lo habla, ¿no? Entonces, bueno, era un placer trabajar con él, porque además fue gente muy abierta, muy, pues de una gran suerte para nosotros tener gente así, ¿no? Pero realmente, bueno, tú como antropólogo también tienes también tus decisiones, porque cuando ves tu película, viste realmente cómo podías balancearla, ¿no?
la película sobre los muchachos estos de tenemos los películas, ¿cierto? ¿Cómo? En la colonia Guerrero, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues, como he trabajado contigo, pues, ¿qué dificultad tuvimos nosotros para que estuviera tu película en la serie que estamos haciendo? Por cierto, quebramos. Nosotros teníamos la Ana del Sur, que era nuestra distribuidora, ¿no? Y no aguantamos la crisis económica. Tuvimos que liquidar la compañía. Era apenas para sobrevivir, ¿no? Todo ese periodo. Y ese periodo, pues, fue bueno, vaya. Cuando tú dices, hoy queremos que nos sube la película, pues estamos haciendo una película en modelo con Cassias, ¿no? Porque pues, si tú dices lo de Guerrero, yo hice Primer Cuadro también, que era una película sobre la gente de Tepito, ¿no? Entonces, bueno, el cine que haces tú y el que hace uno está hermanado, ¿no? Por una condición social y de respeto también. Tú respetabas mucho a los muchachos. Eso se ve indudablemente en la película Guerrero. En fin, bueno, yo creo que es una cosa que podemos decirle a los jóvenes ahora, ¿no? Señores, lo primero que hay que hacer es respetar la historia que queremos contar. Y esto sirve como, pues, como una memoria que tenemos, no solamente yo, la gente también, ¿no? Así que la próxima entrevista que me hagan a Tilman, tenés experiencia de vida en este film, ¿no? No tenemos universidad. Bien. Muy bien, profesor. Tenemos otra pregunta más, que es de TV Tamix. No sé si hay otras dos preguntas que quieran hacer, para ya dejar descansar al profesor. Solo TV Tamix. Bueno, sí, Mestumba. Muchísimas gracias, señor. Teche dice, padre, pero pues gracias a su trabajo es que nosotros tenemos esta experiencia de poder ver el archivo de las comunidades indígenas. Ya hablamos de Tamazulapa Mijes. No sé si se escucha bien el audio. Sí, está bien el audio. Sí, te escuchas. Entonces, Chuchu, aprovechando que todos están aquí, nosotros nuevamente, no sé, usted me imagino que trabajó en la región con Genaro Rojas, en la cuestión de TV Times y todo lo que ustedes hicieron y todo este archivo que van teniendo y este tipo de trabajos que van haciendo, va enriqueciendo un poco el trabajo que queremos hacer como jóvenes, ¿no? El archivo. Y a mí me gustaría, teniendo la oportunidad ya aquí con usted, de que me diera la oportunidad de utilizar este trabajo o poder pasar este trabajo en una página que tenemos con personas de la comunidad y de la región, de tal forma de poder compartir y hacer pues más grande y más extenso el trabajo que usted ya hizo, ¿no? La intención es compartir y pues crecer este ámbito. Hay muchos músicos, hay muchas personas que han realizado trabajos gracias a las experiencias que ustedes han tenido, ¿no? Hay mucho documentalista, hay mucho trabajo de cineastas aquí en la región, y aprovechando este espacio, pues me gustaría, pues, estando Chuchu ahí, poder que nos den la oportunidad de poder, estamos haciendo televisión, pero ahora televisión en línea, ¿no? Televisión para esas masas que no pueden acceder a los archivos, ¿no? del que tiene ahorita. A lo mejor poder pasar fragmentos y mandarles los enlaces de los videos completos de los trabajos que ustedes realizaron en la región. Pues agradecer su trabajo y pues muy contentos y siguiendo haciendo, sí, estamos haciendo este trabajo. Gracias. Bueno, saludos. Lo importante de esto es que ustedes están organizados. Entonces, bueno, esa organización les puede servir para formalmente solicitar a donde estén los materiales de una manera oficial. No tienen por qué andar haciendo trabajo subterráneo, ni mucho menos. Ahí están los archivos y la obligación del Estado, porque todos sus cosas hechos por el Estado, es proporcionar a la gente que necesita ver esos materiales. Es que van de gane ustedes, porque están organizados. Ojalá y sigan así, ¿no? Y algún día nos juntamos para platicar otra vez. ¿Sí? Muchas gracias, profesor, por su
por su tiempo. No sé si hay otra pregunta más. Si no, sí, me parece que Ana quiere hacer una pregunta más. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por darnos de su tiempo. Y aprovechando la intervención del compañero, me gustaría saber si, aparte de esta retroalimentación que hacen con las comunidades de mostrar los videos, ¿ustedes dejaban algún registro fotográfico de la comunidad o les dejaban algo de archivo? O si dejaban material en, no sé, en archivos regionales o todo iba a parar al INI. No, bueno, yo he acudido a archivos también, ¿no? Pero siempre he sido muy cuidadoso de usar el material del archivo. Siento que los archivos son propiedad de las gentes que produjeron, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo mucho cuidado en usar archivos, ¿vale? En pedir permisos y todo esto, porque es muy complicado, ¿vale? Y además, pues, resulta que pueden ser muy delicado la cuestión de los derechos de autor. Entonces, cuando se usa un archivo, pues hay que dar los créditos, absolutamente, pero hay que sacar el consentimiento de los autores que va a usar el archivo. Yo, cuando menos digo, no, nunca he querido meterme en problemas de usar archivos sin el debido permiso, ¿no? Que la gente, cuando sabe que está uno trabajando en ciertos proyectos, le dan un permiso, vaya. Pero, Oscar, creo que la pregunta era si después de filmar dejaban el material, no solamente la producción terminada, sino el material no editado y fotografías. Como parte del trabajo del INI, ¿dejaban algo o todo se concentraba en el archivo del INI? No, bueno, pues ese archivo está ahí, ¿no? Pero no dejaban algo a la comunidad, o sea, a la comunidad no se le hacía una copia de todo lo que se había filmado. No, bueno, lo que pasa es que primero hay que localizar el material que uno necesita y después ver si lo puede uno conseguir, ¿no? O sea, que hay que hacer una investigación a ver qué necesita uno. Por ejemplo, si necesitas una investigación sobre los pescadores de Pátzcuaro, pues tienes que ver qué materiales hay, ¿no? Pero en su momento, cuando filmaste, por ejemplo, La música y los mijes, en 1978, ¿dejaron una copia ahí en la comunidad? No. No, sí. ¿Sí? Todo el material que hicimos en el instituto, siempre la comunidad se quedó con copias, ¿no? Ellos, vaya. En primer lugar, los propietarios son los originales son los que la gente que hicimos la historia, estaba su copia inmediatamente, la primera copia eran para ellos. Además, como tenían que aprobar ellos la película ya terminada, si querían una corrección, había que hacerla. Oiga, no me gustó que esté ahí tal personaje, pues había que cortarlo. Era decisión de ellos. Y después les dábamos la copia, como quedaba la copia final, ¿no? En fin, es una cuestión delicada, la cuestión de los archivos, ¿no? Pero según las circunstancias, pues hay que ver, pero no entrar en conflicto con las cuestiones de los archivos, ¿no? Hay que tener sus reglas muy establecidas para tener material de archivo. Muy bien, profesor. Yo también tengo una pequeñita pregunta nada más. ¿Qué sucedía con este material ya después que se realizaba? ¿Se iba a parar inmediatamente el archivo etnográfico audiovisual o si había una posibilidad de que se pasara en alguna sala o se transmitiera en algún lugar? Es decir, si se visualizaba el documental después de realizarlo. No, bueno, en primer lugar era pasarlo a la comunidad. El destinatario era la comunidad. Y después, bueno, lo que pudiera haber alguna sesión de algún concurso, la cosa que se mandara, podíamos hacerlo, ¿no? O sea, las películas se mandaban, por ejemplo, se mandaban a los Arieles, o se mandaban a
a los concursos, vaya. Algunas pasaban y otras no pasaban, y en fin, recibían premios y todo esto. Pero pues tenías ese camino, vaya. Pero el primer camino que tenías era la comunidad, ahí donde se pasaba. Y después donde se pudieron, ¿no? Y en fin, bueno, los autores también se dedicaban a tratar de exhibir sus películas, ¿no? Los directores, ¿no? Y es una cosa, bueno, pues, normal, ¿no? Pero de todas maneras la difusión de las películas es muy, muy limitada. Muy bien, profesor, le agradecemos mucho su tiempo. No sé si usted esté de acuerdo en que nosotros le pasemos algunas preguntas por escrito para que usted después las conteste. ¿Cómo? Sí, que si le podemos pasar algunas preguntas a usted para que usted después las conteste. Sí, claro, pues sí. Me han preguntado mucho. Pero nunca es suficiente, Oscar. Siempre va a haber cosas que faltan. Siempre te voy a querer explotar hasta que me digas todo. Pero no, ya en serio. No, también preguntan que si puedes compartir un correo electrónico o cómo te pueden seguir contactando o qué prefieres. Tú tienes mis correos electrónicos y mis direcciones y estoy a sus órdenes para claro, a mí me interesa también esto que están haciendo ustedes, es muy importante para mí. Y qué bueno, ¿no? Estoy muy contento de estar con ustedes. Pero pueden seguir más adelante preguntando. Pero encuentro amigos muy, muy queridos como Toño Sirión, vaya. Toño Sirión trabajamos juntos, vaya, en esta cosa de la distribución de películas, ¿no? Entonces, bueno, me da gusto verlo porque tenía tiempo, sé de él, lo que está en la universidad y todo esto, pero no lo había visto. Y qué mejor forma que saludar a un amigo a través de este medio, ¿no? Él está contento también. Igualmente, Oscar. Él sabe mucho, yo hice un programa con él. Sí, también lo vamos a explotar. Bueno, pues muchas gracias, te agradecemos mucho, profesor Oscar. Es un placer tenerlo con nosotros y haberlo escuchado. Tutsu, no sé si tienes algún cuestionamiento, alguna pregunta, algún comentario más. No, bueno, pues nada más que sigan trabajando como lo están haciendo ahorita. Creo que es muy interesante el planteamiento de ustedes, de preguntar a la gente que tiene cierta experiencia, estos avatares que hemos tenido en la producción de películas, vaya. Bueno, esta es una parte nada más, ¿verdad? La otra parte política sí está más complicada. Esto fue una cosa en la organización oficial, en que teníamos que tener todas las reglas, pero está el cine clandestino también, ¿no? El cine que hacíamos para ayudar a nuestros compañeros políticos. Eso ya es otra cosa. Es otra variante, vaya, que también es bien interesante, pero por lo pronto está cubierto lo del archivo audiovisual del INI. Creo que yo solo tendría una última, no sé, una pequeña duda. Bueno, no es pequeña, pero una duda. ¿No era raro que se llamara Archivo Etnográfico Audiovisual una unidad de producción audiovisual? ¿Por qué le llamaron archivo y no le llamaron, o no se siguió llamando departamento de imagen y sonido o unidad de producción? ¿Por qué llamarle archivo en su momento? ¿No era raro, no? Los antropólogos van por todo, ¿no? Ellos tienen archivos y les pareció que archivo era la palabra para tener la reunión de películas, ¿verdad? Así ellos archivan también estudios sobre las ruinas de México, sobre las culturas y todo eso, son archivos. Entonces, al archivo de cine también, pues, yo no le bauticé el archivo etnográfico, ¿no? Lo bautizaron ellos. Y bueno, lo aceptamos totalmente, ¿no? Pero es cuestión burocrática, ¿no? Ok. Muy bien, profesor, pues les agradecemos mucho y le agradecemos mucho a todos y cada uno de ustedes por estarnos acompañando en esta transmisión. No dejen de seguirnos, esperen la siguiente cartel para la siguiente temática y para el siguiente lunes a la misma hora, a las 6 de la tarde.
Y pues muchas gracias, le agradecemos a todos ustedes y nos despedimos. Hasta luego.